Lo llamaban el reposo final de los reyes, un lugar sagrado, donde los monarcas de antaño dormirían eternamente. Pero lo que encontraron dentro de una tumba oculta, sellada por milenios bajo el desierto, dejó sin palabras a los historiadores. No fue oro, ni joyas, ni papiros antiguos. Fue algo mucho más oscuro, una verdad macabra que la historia intentó borrar. Un secreto silencioso que clamaba desde la oscuridad de aquel sarcófago prohibido. Nadie esperaba encontrar semejante horror. Era el verano de 1928, bajo el sol implacable de la meseta de Nazca, cuando un equipo de arqueólogos alemanes, liderados por el egiptólogo Dr. Klaus Richter, tropezó con una anomalía geológica que prometía un descubrimiento trascendental. Las leyendas locales hablaban de una necrópolis olvidada, pero nadie había dado crédito a los viejos cuentos. La excavación inició Menchi. Cuchinario desenterró cámaras funerarias menores, llenas de cerámicas y textiles bien conservados, lo que ya era un hallazgo significativo. Sin embargo, bajo un montículo de roca que se creía natural, se reveló una entrada sellada con un intricado grabado que no coincidía con ningún estilo conocido de la región. La expectación entre los expertos se disparó. Se preparaban para desvelar un nuevo capítulo de la historia precolombina, anticipando la majestuosidad de un gobernante o un sacerdote de alto rango. Lo que no sabían es que estaban a punto de abrir la puerta a un horror que desafiaría no solo su entendimiento histórico, sino también la propia concepción humana de la barbarie. La emoción inicial pronto daría paso a una inquietud palpable, y luego a un espanto gélido. Una vez que lograron franquear la entrada, lo primero que notaron no fue el resplandor de tesoros, sino el silencio antinatural que impregnaba el aire, más denso y pesado que el de cualquier otra tumba que hubieran explorado. A medida que sus lámparas de carburo perforaban la oscuridad milenaria, revelaron una vasta cámara central, pero no hallaron el sarcófago esperado, ni murales grandiosos, ni ofrendas apiladas con orden. En el centro exacto de la estancia, sobre una plataforma de piedra pulida, yacía lo que parecía ser un cuerpo cubierto por una tela oscura y densa, cuyo material no podían identificar, pero que emitía un olor tenue a tierra húmeda, y algo más, algo metálico y rancio. Los arqueólogos se acercaron con cautela, sus botas resonando en un eco macabro. Al retirar la tela, no encontraron los restos momificados de un rey, ni el esqueleto intacto de un dignatario. Lo que apareció bajo sus ojos era una figura humana, o lo que quedaba de ella, grotescamente distorsionada, sus extremidades dispuestas en ángulos imposibles y su columna vertebral curvada de una manera que desafiaba toda anatomía natural. No había señal de un entierro ceremonial, ni de un descanso pacífico. Era, de hecho, la primera señal perturbadora de que lo que se había asumido como un reposo final era, en realidad, un escenario de un horrendo final. A medida que los focos de sus linternas danzaban por los rincones de la cámara, otras revelaciones comenzaron a emerger de la penumbra, cada una más inquietante que la anterior. Alrededor de la plataforma central, no encontraron urnas funerarias, sino una serie de objetos dispuestos con una deliberación espantosa. Había herramientas de obsidiana, inusualmente afiladas, pero sin rastros de haber sido utilizadas en la vida cotidiana o en rituales de sacrificio conocidos. Junto a ellas, pequeñas vasijas contenían lo que el análisis preliminar identificaría como sales altamente corrosivas y restos de fibras vegetales endurecidas que parecían haber sido moldeadas, casi como ligaduras. En una de las paredes laterales, una serie de marcas grabadas. No eran jeroglíficos ni inscripciones, eran patrones repetitivos de lo que parecían ser arañazos profundos y desesperados, como si alguien hubiera intentado escapar de su encierro final con las propias uñas. La piel de gallina recorrió los brazos de los experimentados arqueólogos. La figura central no era una ofrenda o un rey inmovilizado post-mortem, sino la siniestra evidencia de un tormento prolongado, de un ser humano que había expirado en las condiciones más inimaginables. El silencio de la tumba dejó de ser solo eso
para convertirse en un eco de desesperación silenciada. El examen forense preliminar de los restos resultó ser perturbador. La figura, cuya edad y sexo eran imposibles de determinar de inmediato, debido al grado de distorsión, presentaba fracturas múltiples en casi todos los huesos largos del cuerpo. No eran fracturas post-mortem causadas por el colapso de la tumba, sino roturas limpias y astilladas que sugerían una violencia sistemática. Las articulaciones de las rodillas y los codos estaban dislocadas con fuerza, y las muñecas y los tobillos mostraban evidencia de haber sido atados con ligaduras extremadamente apretadas. Lo más escalofriante, sin embargo, era el estado de la columna vertebral. Estaba no solo curvada, sino visiblemente seccionada en varias vértebras, lo que implicaba una agonía indescriptible y una muerte lenta. Cerca de lo que debió ser el cuello, encontraron fragmentos de un material orgánico y fibroso, incrustados en los huesos, sugiriendo un estrangulamiento o un método de sujeción que se intensificó hasta la asfixia. Las cuencas de los ojos estaban vacías, no por descomposición natural, sino por lo que parecían ser cicatrices internas que indicaban la extracción forzada. Era evidente que esta persona no había sido enterrada, había sido sometida a un ritual macabro de tortura y aniquilación que duró mucho más allá del momento final de su vida, una crueldad metódica que selló su destino en esta cámara de horrores. Los arqueólogos, ya no aterrorizados solo por el hallazgo individual, sino por sus implicaciones, comenzaron a buscar paralelos en los anales de la historia y la antropología. Las civilizaciones precolombinas, si bien avanzadas en muchos aspectos, también eran conocidas por sus prácticas rituales complejas y a veces brutalmente violentas. Si bien la momificación ceremonial inca y el sacrificio humano azteca eran bien documentados, la naturaleza específica de este tormento no encajaba con los patrones conocidos. Sin embargo, hubo ecos de prácticas ancestrales que sugerían un castigo extremo, que iba más allá del mero sacrificio. Las crónicas de los conquistadores españoles, a menudo sesgadas, relataban métodos incaicos de muerte lenta, para traidores o enemigos de alto rango, donde la víctima era desmembrada o desarticulada gradualmente. También surgieron referencias a rituales de purificación o advertencia. En otras culturas andinas, donde el cuerpo de un transgresor grave era sometido a una manipulación extrema post-mortem, o incluso ante-mortem, para despojarlo de su esencia, o para servir como una advertencia gráfica a la comunidad. Había indicios de que estas torturas específicas estaban destinadas a romper no solo el cuerpo, sino también el espíritu y la identidad del condenado, asegurando que su alma nunca encontrara paz o reencarnación. Este no era un simple asesinato, era una aniquilación total, un mensaje escalofriante grabado en la carne y los huesos de la víctima, diseñado para resonar a través de las generaciones y servir como la advertencia más sombría imaginable. Las primeras teorías oscilaron entre la incredulidad y la negación. Algunos historiadores sugirieron que la figura podría ser una elaborada efigie o una escultura natural erosionada, aunque los análisis iniciales de los restos orgánicos descartaron esa posibilidad. Otros propusieron un accidente geológico o una serie de eventos catastróficos post-mortem que hubieran deformado el cuerpo de tal manera. Sin embargo, la evidencia de ligaduras, las herramientas ritualísticas y, sobre todo, la naturaleza sistemática de las fracturas y dislocaciones contradecían vigorosamente estas hipótesis más benignas. La confusión inicial dio paso a debates acalorados entre los expertos. Algunos argumentaban que se trataba de un sacrificio extremo, cuyo propósito podría haber sido apaciguar a deidades especialmente crueles o sellar un pacto inquebrantable. La idea de que el individuo fuera una ofrenda voluntaria fue rápidamente desacreditada por la brutalidad evidente de las lesiones. Otros se inclinaron por la tesis de un castigo capital reservado para los crímenes más atroces, pero incluso los métodos de ejecución más severos conocidos
rara vez implicaban tal grado de mutilación y desfiguración previa a la muerte, a menos que el objetivo fuera una humillación total y perpetua. La idea de una tortura metódica, diseñada no solo para causar dolor, sino para reconfigurar el cuerpo de la víctima de una manera simbólica y aterradora, comenzó a ganar terreno. Las conclusiones, cada vez más escalofriantes, apuntaban a que el reposo final no era ni un entierro normal, ni un castigo convencional, sino una manifestación de una ideología de terror que buscaba desintegrar al individuo a nivel físico y espiritual, garantizando su no existencia más allá de la vida. Se trataba, concluyeron algunos, de una antítesis del entierro, una negación explícita de todo lo que significaba la dignidad humana. Pero mientras los expertos se sumergían en los horrores de lo que parecía ser una agonía ritual, un pequeño detalle, casi imperceptible, sacudió los cimientos de sus teorías. En la palma de una de las manos grotescamente deformadas de la figura, oculta entre los huesos fracturados, el doctor Richter encontró un diminuto amuleto de obsidiana, finamente tallado. No era un símbolo de castigo o de ofrenda, era un antiguo emblema real, el sello personal de una dinastía olvidada, una marca que se creía extinta siglos antes de que se construyera esta tumba. La víctima de aquella tortura inimaginable no era un criminal común o un hereje, era la mismísima reina Anacaona. Esta revelación explosiva transformó la narrativa por completo. La historia oficial siempre había dicho que la reina Anacaona había muerto pacíficamente durante un exilio político autoimpuesto. Ahora, este descubrimiento macabro no solo desmentía esa versión, sino que sugería una conspiración de proporciones épicas, oculta por milenios. Los huesos rotos ya no eran solo evidencia de brutalidad, sino gritos silenciosos de una soberana traicionada, cuya muerte fue orquestada para ser un mensaje atroz. Las ligaduras, las herramientas corrosivas y la manipulación antinatural del cuerpo adquirían un nuevo y siniestro significado. No eran solo métodos de tortura, sino un ritual destinado a despojar a la reina, no solo de su vida, sino de su estatus, su legado y su capacidad de trascender. La tumba no era un lugar de castigo anónimo, sino una prisión final para una reina depuesta, un monumento a la aniquilación de una figura de poder. Esta es solo la primera capa de horror desenterrada en esta tumba. Si quieres descubrir más historias tan estremecedoras como esta, suscríbete y acompáñanos en este viaje al lado más oscuro de la historia. La totalidad de la evidencia pintó un cuadro de intriga palaciega y venganza brutal. La reina Anacaona no fue exiliada. Fue secuestrada y sometida a una agonía prolongada, diseñada para quebrar su cuerpo y su espíritu. Las fracturas sistemáticas y las dislocaciones orquestadas revelaban un conocimiento íntimo de la anatomía humana, aplicado para infligir el máximo dolor sin causar la muerte inmediata. Su columna vertebral, Jotau, intención aumenchi, y la extracción de sus ojos simbolizaban la privación de su visión y poder real. Las sales corrosivas y las ligaduras no eran meras ataduras, sino instrumentos de una desintegración gradual, física y simbólica, que buscaba borrar su identidad y legado. Esta tumba no era un descanso, sino una declaración final de poder, un mensaje escalofriante de advertencia, que permaneció sellado durante milenios. Historias como la de la reina Anacaona parecen lejanas, sus ecos resonando desde civilizaciones sepultadas. Sin embargo, nos obligan a confrontar la aterradora verdad de hasta dónde puede llegar la crueldad humana, especialmente cuando el poder se mezcla con el miedo y la venganza. Lo que yace en lo profundo de estas tumbas no son solo huesos, sino los testamentos silenciosos de una capacidad para la barbarie que persiste a través de los siglos, recordándonos que el horror no es exclusivo de una era. Estas descubiertas no son meros capítulos de un pasado olvidado, son advertencias
impactantes. Espejos que reflejan las sombras más profundas de nuestra propia naturaleza. Este es solo uno de los secretos que el tiempo intentó enterrar. Si quieres seguir explorando las torturas y horrores más impactantes de la historia, suscríbete y sé parte de Historias de Torturas.